Olmedo López, que está detenido preventivamente antes de la condena, junto con Sneider Pinilla por la corrupción en la UNGRD, pues dijo una cosa que, por lo menos aquí en DF, sí, aquí ya lo habíamos dicho hace más de un año, desde cuando estalló el escándalo, está untado Luis Fernando Velasco. Era evidente que Luis Fernando Velasco estuviera untado. Y Carlos Ramón González, el que era el director del DAPRE, ese guerrillero que mano derecha de Petro en Palacio de Nariño y que tuvo que renunciar a raíz del escándalo, lo mismo que Luis Fernando Velasco, tuvieron que irse. Ahora vamos a escuchar unas breves declaraciones que da a conocer el Medio Semana, donde le pregunta el investigador o en la Corte, le pregunta en la Corte Suprema a Olmedo, bueno, Olmedo, ¿y quiénes daban las órdenes? ¿Eso de dónde salió? Y el tipo lo dice. Sí, inicialmente había un trato de 80.000 millones de pesos para repartir en contratación y luego eso se bajó a 10.000 millones para darles a Olmedo, el presidente del Senado, Iván Name, y a Andrés Calle, el presidente de la Cámara. ¿Y quién dio la orden?, le preguntan. Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González. Esto ya lo sabíamos, la prensa colombiana lo tenemos claro. Y en este juego todavía no ha habido alguien, un ministro, porque es que hay varios más ministros metidos. Está Gloria Inés Ramírez, está, Ricardo Bonilla, que también renunció, que era el ministro de Hacienda. Gloria Inés Ramírez, ya dije, es la ministra del Trabajo, y está Guillermo Jaramillo, el ministro de Salud. Sí, todos estos personajes de alto vuelo en cargos públicos unidos para darle contratación a 20, muchos congresistas, para que estos congresistas le aprobaran con el voto las reformas petristas. Pero no ha habido todavía, falta eso, quien salga y diga, por ejemplo, un Bonilla o un Velasco o un otro ministro, y diga, sí, el presidente Gustavo Petro era el que daba las órdenes. No ha habido eso. Creo que no va a pasar. Y Petro quiere pasar de agache todo este escándalo, como lo pasó en su momento el agache del proceso 8000, otro bandido gigante llamado Ernesto Samper Pizano, que llegó a ser presidente gracias al narcotráfico, el cartel de los Ochoa, del norte del Valle, de los Orejuela, perdón. Y Petro, que llegó al poder con dineros sucios de la costa atlántica y de otras regiones del narcotráfico, pareciditos, Ernesto Samper, por eso son tan amigos, ¿no? Se los ve juntitos, abrazados. Falta es eso, la cereza del pastel, que alguien la tenga bien puesta y diga, Petro sabía, Petro ordenó todo esto. Todas las reuniones y las directrices las trazó Gustavo Petro. Faltaría eso. Ya se sabe, eso sí, que las reuniones se hacían en la Casa de Nariño, la Fiscalía lo ha dicho 100 veces. Era un complot criminal, una organización criminal orquestada desde la misma Casa de Nariño. Escuchemos entonces rápidamente esta declaración de Olmedo López, donde dice que Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, y Luis Fernando Velasco estaban al tanto dando órdenes sobre la corrupción gigantesca en la UNGRD. Las palabras, hablo con comillas, doctor Luis Fernando Velasco. Es que estamos, actualmente, estoy negociando, dijo el doctor Velasco, ministro interior, para sacar adelante en la comisión, no digo cuál, la reforma, que pase en la reforma nacional. Me están pidiendo en contratación 80.000 millones de pesos para los congresistas. Yo arranqué la oferta en 35.000. Voy a ver en cuánto logro negociar con ellos. ¿Hubo o no inicialmente un compromiso de entregar una determinada cuantía en contratos a los congresistas Iván Name Vázquez y Andrés Leonidas Calleja?
En la reunión inicial, sí, pero también, ya en el mismo espacio, dinero, 3.000 y 1.000. ¿Qué se dijo sobre el contrato en esa reunión inicial, doctor Olmedo López? Se habló inicialmente de 60.000 millones dirigidos a Iván Nami y 10.000 millones aproximadamente a Víctor Calle. Pero en la misma reunión también se cambia la discusión por sobre millones de pesos. ¿Quién habla de esos contratos en la cuantía que usted menciona que según usted tenían que entregarse a los congresistas mencionados? Los montos de los contratos. Y de la propuesta de esos contratos, ¿quién habla de eso? El director de la Junta, Carlos Ramón González. ¿Cuántos políticos saquearon la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? En verdad estamos sorprendidos. Hoy conocimos que Pedro Rodríguez Melo va a devolver 1.000 millones de pesos. El Pastuso se quedó con 7.000 millones de pesos. Schneider que entregó 3.000. Que Sandra Ortiz movió 4.000. ¿De cuántos recursos en total estamos hablando? W Radio conoció que Pedro Rodríguez Melo, quien recordemos era el ex asesor de Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, va a firmar un preacuerdo con la Fiscalía y por lo tanto pagaría 10 años de prisión y devolvería 1.000 millones de pesos. Esto por peculado por apropiación, falsedad en documento público y otros delitos más. Pero recordemos que en la vinculación de Pedro Rodríguez Melo está el exgobernador Camilo Romero, que fue la persona que le recomendó a Olmedo López la hoja de vida de Pedro Rodríguez Melo. Y a su vez, Pedro fue fundamental en todo este contrato y escándalo de los carrotanques porque él fue quien contactó a Luis Eduardo López Rosero, más conocido en el mundo de los negocios como el Pastuso, y le pintó el negocio de los carrotanques, porque sabía que el Pastuso era el que tenía el poder, los contactos y los recursos en efectivo para llevar a cabo este millonario contrato que hoy se ha llevado a la cabeza de más de 7 funcionarios públicos y entre ellos también congresistas, ministros y asesores presidenciales. Lo cierto es que aquí en W Radio hace ya varios meses revelamos los sobrecostos por 20.000 millones de pesos y en total Schneider y Olmedo López firmaron contratos por 1,3 billones, con B larga, billones de pesos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en emergencias que nunca existieron. ¿Será que alguno de estos funcionarios involucrados sí van a devolver la plata?